Imagina dedicar toda tu vida al éxito de otra persona, solo para que te digan que ya no te necesitan. 40 años de lealtad borrados con una sola frase. Pero, ¿qué pasa cuando quien fue despedido en silencio se convierte en quien tiene todo el poder? Quédate y cuéntame dónde lo estás viendo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ver el resto de la historia. Todavía recuerdo el peso de aquella noche. No solo las palabras, sino el silencio que siguió, un silencio tan denso que parecía un muro que se cerraba a mi alrededor. Estaba sentada en el borde de nuestra cama, no, de su cama, la misma que había hecho cada mañana durante los últimos 40 años. Las sábanas estaban recién lavadas. Simplemente doblé las esquinas con precisión militar, como le gustaba a Richard. Estaba haciéndolo cuando entró, con las manos metidas en los bolsillos de los pantalones caros que le había comprado la Navidad pasada. Maggie, dijo sin mirarme. Tienes que hacer las maletas. Me reí de verdad, pensando que bromeaba. Pero él no se rió. Sara se merece respeto, añadió. Tranquilo, frío. Tan natural que parecía ensayado. Ahora es mi mujer. No oí el resto. Me empezaron a zumbar los oídos. Mi corazón no latía con fuerza. Se detuvo. Simplemente se detuvo. Lo miré, sin creerlo, sin entenderlo. Le había dado a este hombre mi juventud, mi fuerza, toda mi vida adulta. Lo había apoyado mientras construía sus clínicas, mientras estrechaba manos y cerraba acuerdos, mientras la gente alababa su ambición, sin saber que era yo quien hacía el trabajo sucio entre bastidores. Mis ahorros pagaron el primer edificio, mi nombre figuraba en la mitad de los préstamos, mi espalda se doblaba para mantenerlo todo en pie. Y ahora me decían que ya no formaba parte de la historia, que me despedían. No grité. No lloré. Me levanté lentamente, como si hubiera envejecido 30 años en un segundo, y caminé hacia el armario. Me entregó un cheque, una cantidad ridícula, como si fuera una empleada veterana a la que despiden. Suficiente para un mes o dos en un motel, tal vez. Desde luego, no suficiente para lo que había sacrificado. Enviaré a alguien a recoger el resto de tus cosas, dijo. Hice una sola maleta, solo ropa, sin fotos, sin recuerdos, sin nada a lo que aferrarme, y me fui de la casa sin despedirme de nadie, ni de Richard, ni de Nathan, que me había llamado mamá, una vez, pero que no me había devuelto una llamada en años, ni siquiera del perro, que probablemente ya quería a Sara más de lo que me había querido a mí. Solo yo, una maleta de la marina con una rueda rota y un Charleston Knight que de repente me resultaba extraño y frío. Pensé en ir a un hotel, pero la idea de dejar ese cheque lamentable en la recepción me daba náuseas. En lugar de eso, tomé el autobús hasta la casa de mi hermana. Gina abrió la puerta con una ceja levantada. Su casa olía a lavanda y a juicio. Miró mi maleta y luego mi cara. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque su tono sugería que ya daba por hecho que era culpa mía. Richard se ha vuelto a casar, dije. Solo que no me invitó a entrar enseguida. No me abrazó. Me miró fijamente durante un segundo demasiado largo. Bueno, murmuró finalmente, apartándose. Supongo que no debería decirte que te lo dije. Ella siempre decía que estaba desperdiciando mi vida con un hombre que nunca me vio realmente. Yo solía defender a Richard con uñas y dientes. Ya no. Gina me dio una habitación de invitados que olía a muebles viejos y vacaciones olvidadas. Me pasaba toda la noche mirando al techo, preguntándome quién era ahora. No tenía trabajo, ni casa, ni hijos. Solo un nombre que ya no encajaba en la historia de nadie. A la mañana siguiente, me dio una taza de café solo y me preguntó: ¿qué vas a hacer ahora? No respondí porque no lo sabía. La semana siguiente fue brutal.
Gina tenía poca paciencia, y su marido no dejaba de hacer pequeños comentarios durante la cena. ¿Vas a volver a levantarte alguna vez? ¿Qué has estado haciendo todos estos años? Solo cocinar y planchar. Y lo peor de todo es que no tenías hijos que criar. Quería gritar, pero me callé. Me callé hasta que no pude más. Una mañana dejé una nota de agradecimiento y tomé el autobús hacia el centro. Llevaba algunos currículos doblados en el bolso, escritos a mano porque ni siquiera tenía un ordenador portátil. Entré en la pequeña biblioteca cerca del casco antiguo. La mujer que estaba detrás del mostrador tenía unos 35 años, el rostro cansado pero amable. Le pregunté si contrataban. Me dijo que necesitaban a alguien a tiempo parcial. Recepción, salario mínimo. Acepté y allí fue donde empecé. Los días en la biblioteca pasaban lentamente. Clasificaba libros, contestaba el teléfono, ayudaba a las ancianas a imprimir recetas. Nadie sabía quién era yo. Y, por primera vez, en mucho tiempo, encontré la paz en ser invisible. Pero algo dentro de mí seguía alerta, despierto. Richard me había descartado como si fuera el periódico del día anterior. Pero yo aún no había terminado. Y sabía que, en el fondo, había cosas enterradas en mi pasado, documentos, detalles, fragmentos de verdad que no había mirado en años. Así que una noche, después de terminar mi turno, volví al pequeño trastero que había alquilado con parte de ese patético cheque. Abrí la caja marcada como archivos antiguos, y allí estaba, el papel que no debería existir, mi nombre, mi firma. Pero yo nunca firmé eso. Nunca. Me quedé allí de pie, con la luz fluorescente sobre mí zumbando como estática mientras la verdad se asentaba en mis huesos. Esto no era solo traición. Era robo. Y no iba a seguir callada. Es extraño lo rápido que la gente puede olvidar todo lo que has hecho por ellos. La voz de Gina aún resonaba en mis oídos días después de salir de su casa. Siempre has sido demasiado blanda, Maggie. Siempre esperando que alguien te valide. Le diste tu vida. ¿Y qué obtuviste a cambio? Un adiós y un cheque por lástima. No podía discutir. No se equivocaba, pero tampoco era amable. Me mudé a un pequeño apartamento en un sótano a pocas manzanas de la biblioteca. Las paredes eran finas y el grifo goteaba por mucho que lo cerrara. El radiador chirriaba como si le doliera y la pintura se desprendía de las esquinas del techo, pero era mío. El dinero se estaba acabando, así que empecé a correr de un lado a otro para ahorrar lo poco que tenía. Comía fideos ramen, sándwiches de mantequilla de cacahuete, y cualquier cosa que estuviera en oferta en la tienda de la esquina. No me quejaba. No esperaba más comodidades. En la biblioteca, nadie me preguntaba por mi pasado, y eso me gustaba. Observaba el mundo a través de los altos ventanales. Veía a las madres callar a sus ruidosos niños pequeños. Los estudiantes se derrumbaban en puffs con sus libros de texto, y las mujeres mayores se reunían en la sala comunitaria para su club de lectura semanal. Mantenía la cabeza gacha, presentaba declaraciones de impuestos, contestaba al teléfono, decía, sí, señora, y no, señor, hasta que se me secaba la lengua. Era una sombra entre desconocidos, pero en esa rutina tranquila empecé a respirar de nuevo. Conocí a la señorita Emma, una profesora jubilada que venía todos los jueves a sacar novelas históricas. Siempre llevaba pañuelos de colores vivos y tenía una risa que resonaba en todo el edificio. No hacía muchas preguntas. Solo hablaba de su gato, de su prótesis de cadera, del tiempo, y por alguna razón, me gustaba escucharla. Un día me dijo: «Tienes unos ojos muy amables, cariño. Como los de alguien que ha visto mucho y sigue siendo bondadoso». Casi lloro allí mismo, detrás del mostrador.
Entonces me di cuenta de algo. Nadie me había dicho nada agradable en meses, quizá en años. Y yo no le había contado a nadie lo que había pasado. Ni sobre Richard, ni sobre Sarah, ni sobre los 40 años que se habían desvanecido como una mala inversión. Era demasiado humillante. A veces me sentaba en mi pequeño apartamento por la noche y repasaba los recuerdos como si fueran pruebas en un juicio, tratando de justificar lo que había renunciado, tratando de medir cuánto de mi vida había sido realmente mía. Richard solía decir: «Tú eres el pegamento, Maggie. Tú lo mantienes todo unido». Qué curioso. Resulta que incluso el pegamento se despega cuando ya no se necesita. Un viernes por la noche llegué a casa con los pies doloridos y dolor de cabeza por haber hecho demasiadas llamadas telefónicas. Dejé el bolso en el suelo y me senté en el único mueble decente que tenía, un sofá de 2 plazas con muelles chirriantes, y me quedé mirando la pila de cajas que no había tocado desde que me mudé. Algo me hizo levantarme. Quizás fue la inquietud. Quizá fue el instinto. Abrí una de las cajas y saqué una carpeta vieja. Dentro había papeles de hacía años. Extractos bancarios, documentos de préstamos, historiales médicos. La mitad eran trastos viejos. Entonces lo vi. Un sobre de cartón con la inscripción: escritura y transferencia de la propiedad Hill. Me quedé paralizada. La propiedad Hill era un terreno que me habían dejado mis padres. Un pequeño terreno boscoso a las afueras de Colombia. Nada lujoso, pero era mío. Siempre lo había sido. Abrí el sobre y saqué el primer documento. Ahí estaba, mi nombre, Margaret E. Hill. Mi firma al final, solo que no era la mía. Sentí que se me cortaba la respiración. Me temblaban las manos mientras leía el resto del documento. Era una escritura de renuncia. Decía que yo le había cedido a Richard la propiedad total del terreno hacía 10 años, que había firmado la escritura de mi pleno consentimiento. Pero yo no lo había hecho. Conocía mi propia firma. La había escrito 1.000.000 de veces. Esa no era. Me senté en silencio, con la luz fluorescente de la cocina zumbando sobre mí, mirando la mentira escrita con tinta. Me había robado. No era solo una traición. No era solo abuso emocional o negligencia. Era un fraude. Mi tierra, mi nombre, mi confianza, todo manipulado a mis espaldas. Mi mente se aceleró, pasando los recuerdos como un viejo fichero. Recordaba vagamente que Richard me había pedido que firmara unos papeles años atrás. Había dicho que era por motivos fiscales. Yo estaba ocupada, distraída. Confiaba en él. Por supuesto que lo hacía. Me sentí mal. ¿Cuántas cosas más me había perdido? Dejé el sobre en su sitio y me levanté, paseándome por la habitación como un animal atrapado. Sentía la piel demasiado tensa. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Toda la humillación, el exilio, los años perdidos. Ahora era más que una traición. Era un robo. Y, de repente, algo cambió dentro de mí. Una fría y silenciosa determinación se instaló en mi pecho como una piedra que cae al agua. Sin salpicaduras, sin drama, solo quietud. No iba a enfrentarme a él. Todavía no. No iba a gritar ni a exigir justicia. Quería observar, aprender, planear. Había pasado 40 años aguantando mientras Richard se llevaba toda la gloria. Ahora lo recuperaría todo, pieza a pieza. Y lo haría sin levantar la voz, porque una tormenta no tiene por qué ser ruidosa para destruir todo a su paso. Esa noche no pude dormir. Me tumbé en el sofá, completamente vestido, con el documento sobre la mesa delante de mí, como una serpiente enroscada lista para atacar. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa firma falsificada, burlándose de mí. Mi mente no dejaba de dar vueltas, desentrañando recuerdos que había ignorado, descartado o perdonado a lo largo de los años.
¿Qué más había hecho? ¿Qué más le había permitido hacer? En mi duelo, había tomado una decisión. No iba a dejarlo pasar. No como todas las demás cosas que me había tragado a lo largo de los años, los insultos silenciosos, los desaires encubiertos, la forma en que había empezado a presentarme en los actos como Margaret, como si fuera una asistente en lugar de su esposa. La forma en que le decía a la gente que yo nunca había sido muy buena para los negocios, a pesar de que era yo quien llevaba las cuentas de las 3 primeras clínicas mientras él jugaba al golf con los inversores. Hice una lista de todo lo que tenía guardado en mi memoria. Documentos financieros, solicitudes de préstamos, escrituras. Empecé a revisar el resto de las cajas, sacando todo lo que tuviera números, nombres, firmas. Y fue entonces cuando encontré el segundo, otro documento, otra transferencia. Esta vez era un poder notarial de hacía 8 años, que supuestamente le daba a Richard el derecho de actuar en mi nombre en todos los asuntos financieros. Me senté lentamente, sosteniendo el papel como si fuera radiactivo. Nunca lo había visto antes, nunca lo había firmado. Pero allí estaba mi nombre otra vez, mi firma falsificada. No solo me había robado una vez. Había montado todo un sistema. Silenciosamente, limpiamente, escondiéndose detrás de los votos matrimoniales, y firmando esto en unos pocos instantes. Y yo se lo había permitido. No era estúpida. Era confiada. Y hay una diferencia. A la mañana siguiente llamé a Claire. Claire Bennett había sido mi compañera de piso durante 2 semestres en la universidad, cuando pensaba que me dedicaría al periodismo. La vida nos llevó por caminos diferentes, pero seguimos en contacto en cumpleaños y vacaciones. Lo último que supe es que se había hecho abogada en Colombia y se dedicaba a casos de sucesiones y derecho de la tercera edad. No le conté todo por teléfono, solo que necesitaba hablar, y ella no dudó. Me invitó a su casa ese sábado. Me puse un cardigan beige que me hacía parecer más mayor de lo que me sentía, y llevé los documentos en una bolsa de plástico, porque no tenían nada de elegante. Claire me recibió con un cálido abrazo. Parecía alguien que se había labrado su propio rincón en el mundo, y se negaba a pedir perdón por ello. Su casa estaba llena de plantas y olía a café recién hecho. Dejé los documentos sobre la mesa de la cocina uno por uno, y observé cómo su expresión pasaba de la curiosidad a la preocupación, y luego a algo parecido a la ira controlada. Maggie, dijo, señalando el poder notarial. Si no has firmado esto, es un delito grave de fraude. Sin rodeos. Lo sé, susurré. Me hizo una docena de preguntas. ¿Cuándo me di cuenta de las cosas? ¿Cuál era mi papel en su negocio? ¿Cómo se dividían los activos? Respondí a todo. Me sentía más ligera y más pesada con cada palabra. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló. Tienes un caso, dijo, y es más grande de lo que crees. No sonreí. No estaba preparada para la victoria. Solo quería entender lo que él me había hecho. Claire accedió a ayudarme, pero también me advirtió. Ir a los tribunales significaba hacer público el asunto. Se convertiría en un lío. Habría mucho ruido. Así que le conté lo que tenía pensado. Sin demandas, sin tabloides, sin titulares. Quería que se supiera la verdad, le dije. Pero no a través de los tribunales, ni con mí en el centro. Quería que todo se desarrollara a su alrededor. En silencio, poco a poco. Quería que la gente empezara a hacer preguntas que él no pudiera responder. Claire arqueó una ceja. ¿Una derribada silenciosa? Asentí. Ella sonrió. Esa es la Maggie que recuerdo. Durante la semana siguiente, empecé a recopilar todo. Todos los recibos, todos los correos electrónicos, todos los extractos bancarios, todas las notas garabateadas en una servilleta.
Me habían tachado de inútil durante tanto tiempo que Richard nunca imaginó que lo hubiera guardado todo. Pero, inconscientemente, por costumbre, por miedo, por amor, quizá en algún momento, lo había hecho. Ahora, todos esos fragmentos se convertirían en las piezas de algo completamente diferente. Trabajaba por las noches, después de mi turno en la biblioteca, clasificando y catalogando, construyendo un arsenal silencioso. Compré un ordenador portátil barato en una casa de empeños y creé cuentas de correo electrónico desechables. Escaneé documentos. Hice fotos. Y luego, un martes lluvioso, abrí un documento nuevo y le puse un nombre. La verdadera historia de Richard L. Morgan. Porque si había sido invisible durante 40 años, era hora de que alguien viera por fin lo que yo había visto todo ese tiempo. Y no había terminado de investigar. Ni mucho menos. Si alguien me hubiera dicho hace 5 años que pasaría las noches escaneando documentos e investigando al hombre al que una vez llamé mi marido, me habría reído y le habría llamado dramático. Pero allí estaba yo, sentada en el suelo de mi pequeño apartamento con un bloc de notas en una mano, un vaso de té tibio en la otra, y mi ordenador portátil zumbando a mi lado como un secreto que por fin estaba lista para compartir. Claire me había enseñado a buscar en registros públicos, ventas inmobiliarias, registros comerciales, registros fiscales y registros judiciales. Empecé poco a poco, buscando el nombre de Richard, luego el de su socio, y luego el de Morgan Health Enterprises, LLC. Rastreé los historiales de propiedad, escaneé escrituras de transferencia, y seguí el rastro del dinero, que siempre parecía acabar en manos de Richard, incluso cuando los activos originales estaban a mi nombre. Era como despegar el papel pintado y encontrar moho debajo. No solo me estaba utilizando, sino que estaba construyendo su imperio a mi costa. Una noche, me topé con un antiguo contrato hipotecario del edificio que se convirtió en su primera clínica. La hipoteca estaba garantizada con una garantía real a nombre de mi apellido de soltera, Margaret Elaine Hill. Una pequeña nota al pie decía: el cónyuge del prestatario autoriza la cesión de los activos. Esa era yo. Excepto que, una vez más, yo nunca lo había firmado. ¿Cuántas veces había hecho esto? ¿Cuántos documentos había falsificado mientras yo preparaba la cena, doblaba su ropa o esperaba en el coche fuera de sus reuniones? Me ponía enferma pensar en ello, pero también me daba un propósito. Claire y yo empezamos a atar cabos. Ella aún no había presentado nada, a petición mía. No estaba preparada para ese tipo de guerra. Lo que quería era el control. Quería todas las piezas del rompecabezas antes de dar el paso. El punto de inflexión llegó un jueves por la tarde en la biblioteca. Estaba reordenando los libros cuando escuché a 2 mujeres hablando cerca de la mesa de novedades. Hablaban de Richard, de cómo siempre había tenido un gran corazón para la comunidad, de cómo había ayudado a abrir esa clínica gratuita para madres solteras, de cómo acababa de casarse con esa joven tan dulce. Sara, qué suerte tiene. Algo dentro de mí se rompió. No lloré. No grité, pero lo sentí. La opresión en el pecho, el calor que me subía por el cuello. La gente lo quería. Le creían, y yo solo era una nota al pie en su biografía. Esa noche, abrí mi portátil y empecé a escribir cartas. No a abogados, ni a la policía, sino a gente, antiguos empleados, agentes inmobiliarios, inversores, periodistas, concejales. Escribí de forma anónima, en silencio. Incluí algunos documentos escaneados. Nada abrumador, solo lo suficiente para sembrar la semilla de la duda. Las firmé solo con mis iniciales. Luego las envié desde cuentas temporales. Una por una. Al día siguiente escribí más.
Se convirtió en una rutina. Pasaba las mañanas ordenando libros y saludando a ancianas encantadoras, y las noches desentrañando una vida construida sobre mentiras. Me parecía poético. Justicia silenciosa. Un correo electrónico se convirtió en 3. 3 se convirtieron en 20. No esperaba resultados inmediatos, pero lo que tienen los secretos es que, una vez que salen a la luz, se difunden. Y Richard tenía muchos. Un día, Claire me llamó y me dijo: «Creo que he encontrado algo». Me envió una copia escaneada de un testamento. No era mío ni de Richard. Era de mi madre. El testamento que creía que había sido destruido tras la sucesión. Claire había marcado una línea en rojo. Todos los bienes inmuebles se transferían exclusivamente a mi hija, Margaret Hill. Pero según los registros del condado, esta tierra había sido transferida a Richard menos de 2 meses después de la muerte de mi madre. La firma del formulario de renuncia había sido falsificada por él. No solo me había utilizado a mí. Había retrocedido hasta el origen de mi familia, y había robado a una mujer que confiaba en él como a un hijo. Entonces dejé de dudar. El plan cambió. No se trataba solo de venganza. Se trataba de decir la verdad, mi verdad, y asegurarme de que nadie pudiera volver a llamarlo héroe. Actualicé el archivo digital que había comenzado, la verdadera historia de Richard L. Morgan, y lo renombré. El imperio construido sobre mi silencio, porque eso era lo que era. Tuvo éxito porque nunca hablé. Pero ya había terminado de callar. No iba a llevarlo a los tribunales. Iba a destrozarlo, mentira a mentira. Hay algo inquietante en ver tu vida desplegarse ante ti como las pruebas en la escena de un crimen. Noche tras noche, me sentaba en la mesa tambaleante de la cocina, rodeada de carpetas, recibos, correos electrónicos y copias legales. Cada papel que tocaba parecía susurrar una historia que había olvidado o que había decidido olvidar por amor, lealtad o simplemente por supervivencia. Pero ahora estaba escuchando. No era la misma mujer que permanecía en silencio ante la traición. Me estaba convirtiendo en otra persona. Y ellos ni siquiera lo veían venir. Todos pensaban que me había ido, que vivía mis días tejiendo en la oscuridad, esperando que alguien se preocupara por mí. Pero yo estaba observando, recordando y, sobre todo, aprendiendo. Empecé a visitar a personas del pasado de Richard, empezando por aquellas que él creía que habían quedado en un segundo plano, al igual que yo. Antiguos empleados de la clínica, obreros, recepcionistas, secretarias. Se olvida el poder que tienen las personas calladas. Me reuní con Denise, que solía trabajar en la recepción de su primera clínica. Nos sentamos en una pequeña cafetería de Meeting Street. Parecía más mayor, pero tan perspicaz como siempre. Al principio se mostró cautelosa, pero cuando mencioné el nombre de Richard, algo brilló en sus ojos. «¿Por qué lo quieres saber?», preguntó. No mentí. Porque él destruyó mi vida y por fin voy a hacer algo al respecto. Se recostó en la silla, removió el té, y, tras una larga pausa, dijo: «Bien». Entonces me contó cosas que no sabía. Sobre pagos que no coincidían con los libros. Sobre un proveedor al que le pagaron el doble de lo que le debían y luego desapareció. Sobre rumores de cuentas en paraísos fiscales que nadie se atrevía a confirmar. No era solo manipulación emocional o engaño. Era algo calculado, y Richard había contado con mi silencio para mantenerlo todo en secreto. Pero había algo más. Algo que Denise dijo al levantarse para marcharse, que se me quedó grabado. «¿Sabes?», dijo. «Una vez me dijo que no habría podido hacer nada de eso sin ti». No era un cumplido. Era una confesión.
Salí del café conmocionado. Siempre había asumido que yo era un daño colateral en el ascenso de Richard a la cima. Pero la verdad era peor. Yo había sido la base sobre la que él había construido todo. Al día siguiente volví a ver a Claire. Llevé todo lo que tenía. Notas, archivos, documentos escaneados, grabaciones de las reuniones que había empezado a documentar. Ella se quedó atónita ante la magnitud de todo aquello. Básicamente, has construido un caso, me dijo. Pero es más que eso, es una historia. Le dije que quería publicarlo, pero no bajo mi nombre. Todavía no. Creamos una carpeta segura en línea, la configuramos como privada y empezamos a subir todo bajo títulos anónimos, escrituras falsificadas, documentos alterados, cronologías, declaraciones de empleados, todo con referencias cruzadas y verificado. Luego empecé a filtrar fragmentos en foros locales. Charleston tenía docenas, blogs de negocios, grupos de vigilancia inmobiliaria, exposiciones comunitarias. Redacté cada publicación con cuidado, hablando en generalidades, etiquetando a personas con las que Richard había trabajado. Dejé que ellos hicieran las preguntas por mí. ¿No es esta la misma tierra que desarrolló Morgan Health? ¿Por qué este poder notarial? ¿Parece sospechoso? ¿Alguien sabe quién soy? Nadie lo relacionó conmigo. Y, sin embargo, no había terminado. Una noche, visité el pequeño ático de la casa que una vez había sido mi hogar. No entré. Ahora era oficialmente la casa de Sarah, pero sabía que Richard no se había molestado en vaciarla. Nunca hacía él mismo el trabajo sucio. Subí mientras Sarah estaba fuera y Richard estaba en el extranjero en alguna conferencia. Todavía tenía el código antiguo de la puerta del garaje. Me moví como un fantasma. Allí encontré la caja de archivos, una caja negra sin distintivos en la que solo ponía Morgan, personal. Dentro había docenas de carpetas viejas, notas garabateadas con la letra desordenada de Richard, y un sobre que me dejó helado. Tenía el nombre de mi madre. Lo abrí con dedos temblorosos, y dentro había una carta que mi madre había escrito pocas semanas antes de morir. Me la había escrito a mí. Nunca la había visto, y Richard me la había ocultado todos estos años. En ella, me decía que estaba orgullosa de mí, que confiaba en mí para todo, que la tierra sería mi santuario, mi libertad. Incluso me advertía sutilmente que el dinero tiene la capacidad de hacer que algunos hombres olviden quiénes son. Me senté en ese ático y lloré por primera vez en meses. No por tristeza, sino por claridad. Richard no solo me había robado mi tierra. Me había robado las últimas palabras de mi madre, y eso lo convertía en algo personal que no me había permitido admitir hasta entonces. Copié la carta, fotografié cada página, lo dejé todo exactamente como lo había encontrado y me fui, no con venganza en mi corazón, sino con determinación. Por ahora tenía todo lo que necesitaba, un plan, un motivo y una razón para llevarlo a cabo. Ya no estaba de luto por la vida que había perdido. Me estaba preparando para recuperarla. Todo empezó con un susurro. Una publicación anónima en un foro inmobiliario titulada «Revisando los orígenes de las clínicas Morgan Health, ¿hubo alguna vez un rastro documental?». Mantuve un tono neutral, solo hacía preguntas, pero adjunté una foto, una de las escrituras falsificadas que transferían mis tierras a Richard. No expliqué qué era. Dejé que se lo preguntaran. Luego publiqué un segundo mensaje en un blog sobre ética empresarial. Esta vez, dejé caer una pista sobre firmas falsificadas y transacciones inmobiliarias que nunca habían pasado por los canales legales adecuados. No di nombres, solo fechas y documentos. A la mañana siguiente, los comentarios estaban que ardían. Esto suena sospechoso.
¿Se trata de Richard Morgan? Trabajé con él hace años. No me extrañaría. La gente hacía conjeturas y eso era lo que yo quería. No me interesaba gritarlo a los cuatro vientos. Quería rumores. Rumores que parecían lo suficientemente cercanos a la verdad, porque la gente cree más en los rumores que en las declaraciones. Era el momento de convertirme en un susurrador. Creé una cuenta de correo electrónico con las iniciales ME, y empecé a enviar copias de documentos cuidadosamente seleccionados a una pequeña lista. 2 periodistas de investigación, un profesor de ética de la universidad local y un bloguero conocido por cubrir escándalos empresariales en Charleston. El asunto era simplemente, cuando la reputación se construye sobre el fraude. En el interior, adjunté el primer documento falso e incluí una frase. Esto es solo el principio. Luego desaparecí de la bandeja de entrada. Sin firma, sin pedir respuesta, sin dejar rastro. Esperé. Y mientras esperaba, seguí trabajando. Creé un pequeño teléfono desechable y le programé algunos contactos de inversores que había conseguido en galas y cenas de negocios. Nombres que Richard había mencionado mientras alardeaba de su imperio. Empecé a enviarles mensajes de texto. Cosas sencillas, preguntas, sugerencias. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Morgan Health recuperó aquella propiedad de Columbia? Echa un vistazo a los registros de la finca Hill. Yo tendría cuidado con poner tu nombre en la próxima expansión de Richard. No firmé nada, pero las llamadas comenzaron a la semana siguiente. No a mí, a él. Lo supe porque Claire me reenvió un fragmento de un mensaje de voz que había recibido de forma anónima de un contacto dentro del grupo de inversores. La voz de Richard temblaba audiblemente cuando dijo: «Alguien está investigando. Tienen documentos antiguos». Sonreí. Era la primera vez en 40 años que lo imaginaba asustado. La vida seguía en la biblioteca. Colocaba libros en las estanterías, sonreía a los habituales, saludaba a la señorita Emma y ayudaba a un estudiante a encontrar un ejemplar de El Gran Gatsby para un trabajo. Nadie tenía ni idea de lo que hacía cuando se hacía de noche. Eso lo hacía aún más dulce. Pero no se trataba solo de hacer ruido. Quería precisión. Sincronización. Así que empecé a marcar mi calendario. Los lunes eran para entregar documentos, los miércoles para filtrar correos electrónicos y los viernes para publicar mensajes anónimos. No era un caos, era una estrategia. Filtré una copia escaneada del poder notarial. Luego, una copia del extracto bancario que mostraba los fondos del préstamo desviados a mi nombre. Luego, mi favorita, una foto de la carta original de mi madre, fechada y firmada con su puño y letra claramente visible. Recorté los datos personales, pero dejé lo suficiente para que fuera innegable. El pie de foto era sencillo. Una carta que nunca se entregó. Un país que nunca se entregó realmente. Esa publicación tuvo más de visitas en 48 horas. El nombre de Richard comenzó a aparecer en los comentarios, siempre rodeado de signos de interrogación. Luego vino la revelación local. Un blog de negocios de Charleston publicó la noticia. El imperio bajo la superficie. Lo que no sabemos sobre Richard Morgan. No lo acusaron directamente. Solo hicieron preguntas inteligentes e incómodas. Del tipo que ponen nerviosos a los inversores. Esa misma noche, pasé por delante de la casa que solía ser mía. La luz del porche estaba apagada y las ventanas a oscuras. Me pregunté si Sara también estaría empezando a sentirlo. Ese escalofrío que se siente cuando sabes que algo no va bien. Me pregunté si ella también estaría empezando a hacerse preguntas. Esperaba que sí, porque se avecinaba una tormenta y yo aún no había terminado. Solo estaba empezando.
Todo empezó con Nathan. No me lo esperaba. Se había pasado la última década fingiendo que yo no existía. Cuando Richard presentó a Sarah como su verdadera familia y me echó, Nathan ni pestañeó. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un encogimiento de hombros. Yo lo crié. No biológicamente, pero fui yo quien le enseñó a atarse los zapatos, quien acudió a todas las reuniones de padres y profesores, quien se quedó despierta cuando tenía fiebre y quien le hacía tortitas los sábados. Richard estaba demasiado ocupado construyendo imperios como para ser padre. Pero yo siempre estuve ahí hasta que ya no me necesitaron. Hasta que llegó Sarah y él convenientemente olvidó quién le enseñó a ser amable. O tal vez simplemente decidió no recordar. Así que no estaba preparada cuando apareció. Entró en la biblioteca. Estaba reponiendo los libros nuevos cuando lo vi de pie en la recepción, alto e incómodo con un traje planchado, como si no supiera cómo comportarse sin público. «¿Maggie?», preguntó. Me giré lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Parecía más viejo, pero no por la edad. Ahora tenía unos 30 y tantos años, pero había algo en él que me decía que estaba cansado, desgastado, que el niño dorado se había mancillado. «¿Podemos hablar?», preguntó. Lo llevé fuera, al banco que había debajo del magnolio. No dije nada. Solo esperé. «Algo está pasando», dijo. «La gente está hablando. Los inversores se están retirando. Papá está fuera de sí». No reaccioné. Continuó, en voz baja. «Alguien está filtrando documentos reales. Cosas a las que nadie debería tener acceso». Seguí sin decir nada. «Pensé que podrías ser tú», dijo, mirándome ahora. «¿De verdad?». «Quiero decir, tendría sentido». Miré al otro lado de la calle y vi a una pareja caminando de la mano. «¿Por qué tendría sentido?». Él se movió. «Porque tú lo sabes todo. Tú estabas allí. Siempre llevabas los libros antes de que llegaran los contables. Y porque papá», dudó. «Porque papá nunca te dio el crédito que te merecías por nada de eso». El aire entre nosotros se volvió denso. Luego añadió en voz baja. «Y porque yo fui cruel. No lo vi antes, o no quise verlo». Me volví hacia él, con la mirada fija. «Tú eras un niño. Luego te convertiste en un hombre, reflejándolo a él». Él se estremeció. «Me lo merezco». «No», dije. «Te mereces la verdad. Solo que elegiste no pedirla». Bajó la mirada hacia sus manos. «¿Por qué ahora?». Hice una pausa y luego me levanté. Fui a mi bolso y saqué un sobre gastado. Dentro estaba la carta que había mantenido oculta durante años. No era el original, solo una copia, la misma que había compartido en el blog, recortada y censurada, y un sobre más pequeño sellado con lacre. Se lo entregué. «¿Qué es esto?», preguntó. «Tu madre», respondí simplemente. Sus últimas palabras. Se quedó paralizado. «Lo encontré en el ático. Richard te lo ocultó. Como él muchas otras cosas». Abrió primero el sobre más grande y recorrió la carta con la mirada. Observé cómo cambiaba su expresión. Confusión, incredulidad y luego dolor. «Quería que te quedaras conmigo», le dije. «Confió en mí para criarte y lo hice, hasta que el hombre al que llamabas papá decidió que no merecías que me ocupara de ti». Nathan se quedó en silencio durante un largo rato. Luego levantó la vista, con los ojos brillantes. «¿Por qué me das esto?». «Porque mereces saber quién eres, de dónde vienes y quién te protegió cuando nadie más lo hizo». Abrió el segundo sobre. Dentro había una fotografía. Los dos en su 6º cumpleaños. Le faltaba un diente delantero y tenía glaseado en la barbilla. Yo sostenía el pastel y reía. No dijo nada, solo se quedó mirando. «No quiero nada de ti», le dije. «Ni perdón ni disculpas, pero ya no seré tu secreto». Se levantó lentamente y volvió a meter la carta en el sobre.
Lo siento, dijo. Esbocé una media sonrisa. Pídele perdón a ti mismo por haberte convertido en lo que eres. Asintió y se marchó. Lo vi alejarse sin emoción alguna, porque aquello no era una reconciliación. Era una revelación. Y ahora había otra grieta en el pequeño mundo perfecto de Richard. Una que ya no se podía cerrar con mentiras. Y yo tenía mucho más que revelar. Cuando vi por primera vez la cara de Richard en las noticias locales, no me inmuté. No me regodeé. Me senté en el borde de la cama con el volumen bajado y el té enfriándose en mis manos. No dijeron su nombre directamente. Todavía no. Pero el tono del presentador era serio. Un destacado ejecutivo del sector sanitario de Charleston se enfrenta a preguntas sobre adquisiciones inmobiliarias y posible falsificación relacionada con sus primeras iniciativas empresariales. Aunque no se han presentado cargos formales, los documentos filtrados a los organismos de control regionales sugieren un patrón de comportamiento poco ético, posiblemente ilegal, que se remonta a 2 décadas. Y luego, en la esquina de la pantalla, una foto borrosa de Richard estrechando manos en una ceremonia de inauguración. Eso fue todo lo que hizo falta. Todos de rodillas. Una semilla plantada en directo por televisión. Por la mañana, el teléfono de su oficina debía de estar sonando sin parar, y yo sabía exactamente lo que iba a pasar. Sarah, no era difícil adivinar cómo se lo tomaría. Era ambiciosa, perfectamente equilibrada, el tipo de mujer que trataba la reputación como si fuera dinero, y Richard le había entregado una cartera llena de billetes falsos. No supe nada de ella directamente, pero no hacía falta, porque 3 días después me buscó. Estaba colocando biografías en los estantes del fondo de la biblioteca cuando oí el taconeo de unos zapatos sobre el viejo suelo de madera. Me volví y allí estaba ella, con el pelo peinado hacia atrás, la gabardina impecable y la ira irradiando de ella como el calor en julio. Tú, dijo con voz aguda, pero lo suficientemente baja como para no llamar la atención. Tú eres quien está haciendo esto, parpadeé. ¿Haciendo qué, Sarah? Se acercó más. No te hagas la tonta. Las cartas, los documentos. Estás intentando arruinarle. No respondí. Miró a su alrededor, con los ojos nerviosos, fijándose en los pocos invitados que había en la sala. Luego bajó aún más la voz. ¿Por qué ahora? ¿Después de todo lo que ha hecho por ti, después de todos estos años? Por fin la miré a los ojos. ¿Crees que él me ha dado algo? Le dije. Me lo quitó todo, Sarah. Mi dinero, mis tierras, mi vida. Construyó este imperio con mi nombre, con mi silencio, con mi confianza. ¿Y tú? Tú solo eres la siguiente mujer a la que utiliza. Ella se estremeció ligeramente. Lo amo. Dijo, pero sonó insegura. Sonreí con tristeza. No lo conoces, vaciló. Entonces, ¿por qué no sigues adelante? Podrías haber cogido el cheque y empezar de nuevo. ¿Por qué ir a la guerra? Me incliné hacia ella, en voz baja pero con firmeza. Porque pasé 40 años siendo aniquilada, y no volveré a serlo. Ella no dijo nada más, solo se quedó mirándome, como si intentara leerme por primera vez, y cuando se dio cuenta de que no podía, se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. Pero algo había cambiado. Conocía esa mirada, la duda, y sabía que se iría agravando. Al final de esa semana recibí la confirmación. Una pista anónima enviada a Claire reveló que Sarah había contratado a un abogado privado, no para Richard, sino para ella misma. Estaba empezando a investigar. Tenía acceso a sus archivos personales, a su caja fuerte, a sus correos electrónicos privados. Y aunque no lo sabía, estaba a punto de descubrir todo lo que yo ya había descubierto y más. Claire me llamó una noche, con la voz tensa por la incredulidad.
Había encontrado los originales, me dijo. Escrituras, cartas, documentos de préstamos, incluso algunas grabaciones personales. Lo guardaba todo como si nunca pensara que alguien pudiera desafiarlo. Sentí que algo se removía en mi pecho. No era exactamente la victoria, pero sí la justicia que se hacía realidad. Sara no volvió a ponerse en contacto conmigo. Pero no era necesario, porque había visto la podredumbre en los cimientos y estaba empezando a comprender hasta dónde llegaba. Las paredes se estaban cerrando. Richard había pasado décadas controlando la narrativa, el dinero, a la gente. Pero ahora las personas más cercanas a él lo veían desmoronarse. Y todo lo que yo había hecho era decir la verdad, en voz baja, sin descanso. Y no paré hasta que toda la casa se derrumbó. Dicen que la verdad siempre sale a la luz. Pero en el caso de Richard, no salió a flote. La sacaron a rastras. Página a página, firma a firma, traición a traición. Empezó con Sara. Debió de esperar a que él se fuera de la ciudad otra vez. Una cumbre sobre tecnología sanitaria en Denver, si no recuerdo mal. La fuente de Claire nos dijo que Sara entró en su despacho por la noche, sola. Tenía el código de su caja fuerte privada. Por supuesto que la tenía. Era su esposa. Dentro encontró la caja negra que yo había encontrado semanas antes. Pero no se limitó a mirar dentro como yo había hecho. Abrió todos los archivos. Leyó todos los contratos, escuchó todas las llamadas telefónicas grabadas en memorias USB, vio todas las mentiras, todos los nombres falsificados, todos los documentos reescritos sin consentimiento. Vio la carta de mi madre. Vio mi nombre en documentos que yo nunca había firmado. Vio la firma que él había practicado hasta que se parecía a la mía. Y, por primera vez, Sara comprendió con quién se había casado. Lo cogió todo, lo fotocopió, lo escaneó, y lo guardó en una memoria USB. Luego hizo lo que Richard nunca habría imaginado que haría. Se lo entregó a un abogado. Claire me llamó esa mañana, con la voz temblorosa por la incredulidad. Me lo ha dado todo, Maggie, dijo. Entró en mi oficina, se sentó y me dijo. Yo no firmé para esto. No voy a ser cómplice. Está fuera. No dije ni una palabra, solo dejé que el silencio me envolviera como una armadura, porque ya sabía que el castillo de naipes por fin había empezado a derrumbarse. Las cosas se movieron rápidamente durante los días siguientes. Claire tomó la iniciativa y presentó una denuncia anónima ante el Departamento de Hacienda de Carolina del Sur, luego ante la Secretaría de Estado y, finalmente, en secreto, ante 2 periodistas de investigación del Post and Courier que estaban esperando la luz verde. Ya no estaba en nuestras manos, pero seguía siendo muy favorable para nosotros. Richard regresó de Denver y se encontró con el caos. Llamadas telefónicas silenciosas, frialdad, una reunión de emergencia de la junta directiva. Una notificación legal deslizada bajo la puerta de su oficina. Debió de pensar que podría darle la vuelta a la situación. Siempre lo hacía. Pero esta vez había demasiados cabos sueltos, demasiadas incoherencias, demasiadas pruebas. Y lo peor de todo era que no había ningún villano al que señalar, ninguna exnovia escandalosa, ninguna acusación pública dramática, ningún colapso en los tribunales, solo el silencioso desmoronamiento de décadas de engaños. Y yo me mantuve en silencio, observándolo todo desde la distancia, como una tormenta de la que ya no tenía que huir. La gente empezó a murmurar en los círculos más altos. ¿Cómo había conseguido salirse con la suya durante tanto tiempo? Estaba involucrada su mujer. Alguien había conocido a la primera mujer. ¿Cómo se llamaba? Ahora me recordaban, no como la mujer de Richard, sino como la que desapareció y volvió con la verdad.
Claire me contó que Sarah se había mudado, llevándose solo lo que había aportado al matrimonio y la memoria USB. Eso lo cambió todo. En cuanto a Nathan, también se había quedado en silencio. Se rumoreaba que había iniciado los trámites para eliminar legalmente el apellido Morgan de sus propiedades financieras. No me había devuelto la llamada. No esperaba que lo hiciera, pero sabía que ahora lo veía claro. Toda la mentira. Una tarde, pasé por delante de la clínica de Richard, en el casco antiguo. Estaba cerrada. En la puerta había un papel blanco pegado con cinta adhesiva que decía: cerrado por reformas. El edificio parecía cansado, como si por fin hubiera sentido el peso de todo lo que había soportado. Me quedé allí de pie durante un largo rato, sin sentirme satisfecho ni triunfante, simplemente inmóvil, porque ya no se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. Y la verdad por fin había hablado, lo suficientemente alto como para que todo el mundo la oyera. Hubo un momento, solo uno, que lo detuvo todo. Era temprano por la mañana. El aire era fresco, las calles estaban en silencio. Caminaba hacia la biblioteca, con una taza de café caliente en la mano, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Claire. Solo una línea. Lo publican hoy. Me detuve en la acera y miré la pantalla como si fuera a reescribirse. Pero no lo hizo. Ese fue el día en que mi historia, mi verdad, se hizo pública. El artículo apareció en un blog local independiente muy respetado, especializado en periodismo de investigación. No era un cotilleo sensacionalista. Era limpio, objetivo y condenatorio. El imperio construido sobre el silencio, cómo Margaret Hill fue borrada y cómo recuperó su historia. Solo el título me hizo sentarme en el banco más cercano. Lo leí todo lentamente, jadeando en algunas partes. No revelaba todos los secretos. No era necesario. Exponía la cronología, cómo Richard Morgan había adquirido terrenos y capital empresarial mediante documentos falsificados, cómo había aparecido un poder notarial en circunstancias sospechosas, cómo las piezas clave de su imperio estaban respaldadas en secreto por una mujer a la que más tarde descartó como un pañuelo usado. No me nombraron como fuente, pero no era necesario. La ciudad lo sabía, y el silencio bajo el que había vivido durante décadas se hizo añicos como un cristal. Esa semana recibí decenas de mensajes, algunos de desconocidos, otros de personas de las que no había sabido nada en años. Uno de una vieja amiga a la que no había visto desde mi boda decía: Maggie, siento no haber estado allí. No lo sabía. No pregunté. Debería haberlo hecho, pero el mensaje que me sorprendió vino de la Red de Defensa de las Mujeres de Charleston. Me preguntaban si quería participar en una mesa redonda sobre el abuso financiero y el abandono emocional de las mujeres mayores. Estuve a punto de decir que no, pero luego pensé: ¿por qué no yo? Así que dije que sí. El evento se celebró en un pequeño centro comunitario. Nada lujoso. Sillas plegables, fotos de plástico con imágenes de agua, un modesto escenario con otras dos mujeres, una que lo había perdido todo a manos de un cuidador depredador, y otra que había sido engañada por su propia hija, y luego yo. Me puse de pie en el estrado y miré a una sala llena de mujeres con ojos cansados y espaldas fuertes. Algunas sostenían cuadernos, otras pañuelos, la mayoría simplemente se aferraban a sí mismas. Me llamo Margaret Hill, dije, y estaba siendo borrada lentamente, en silencio, de buena gana, porque amaba a alguien que me enseñó a encogerme. Les conté la verdad. No todos los detalles, pero lo suficiente para que asintieran, lloraran, se buscaran las manos unas a otras personas. Y cuando terminé, no hubo aplausos, solo silencio. Y entonces, una a una, se pusieron de pie. No era una celebración,
Era solidaridad. Y, por primera vez en décadas, sentí que yo también estaba de pie. No detrás de alguien, ni a la sombra de alguien, sino como yo misma. Mientras tanto, Richard luchaba por mantenerse a flote. Había vendido una de sus clínicas para pagar reclamaciones silenciosas. El resto estaba bajo revisión. Su reputación, bajo escrutinio. Su puesto en la junta directiva, suspendido. No había hecho ninguna declaración pública. No podía, porque, ¿cómo se defiende algo que ya se está desmoronando? Nathan había emitido su propia declaración, cuidadosamente redactada, distanciándose, expresando su pesar por su complicidad en el pasado y su gratitud hacia aquellos que se habían levantado cuando habría sido más fácil guardar silencio. No respondí. No era necesario. Algunas historias no necesitan un reencuentro, solo la verdad. Seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento, seguía yendo al trabajo a pie, seguía clasificando libros y ayudando a adolescentes con las cuotas atrasadas. Pero ahora la gente me sonreía de otra manera. Como si no me vieran como una víctima, sino como la mujer que vivió en silencio durante 40 años, y luego reescribió su propia historia. Y aún no había terminado. Porque la redención no llega en titulares ni en veredictos. Llega en decisiones. Y la última aún me esperaba. La salvación no llega como fuegos artificiales. Se cuela silenciosamente, casi insegura de ser bienvenida. Al principio no te das cuenta. Estás demasiado ocupado viendo arder a tus enemigos, demasiado consumido por la lenta satisfacción de la justicia que se posa como polvo alrededor de tus zapatos lustrados. Pero cuando llega, es inconfundible. Richard había desaparecido del foco de atención. El hombre que una vez inundó los periódicos locales con su filantropía, que daba entrevistas sobre la construcción de comunidades, que se paraba detrás de los podios como un rey ungido en su reino, ahora era inaccesible. Su publicista emitía comunicados fríos. Su junta directiva emitía un aviso de baja temporal. Traducción. Estaban cortando lazos. El nombre Morgan, una vez venerado, ahora tenía demasiado peso como para sostener ningún imperio. Y el golpe final llegó en un artículo de un medio nacional, que llegó mucho más allá de Charleston. Confirmaba lo que ya sabíamos. Richard estaba siendo investigado por el gobierno federal por fraude, falsedad en la declaración de bienes y abuso de autoridad. Su equipo legal estaba en modo de crisis. Sus inversores lo estaban abandonando. Sus clínicas estaban siendo reestructuradas, que en lenguaje corporativo significa salvar lo que queda. Y en medio de todo eso, Nathan hizo algo inesperado. Organizó una cena privada, solo para unos pocos. Y me envió una invitación. Claire me dijo que no tenía por qué ir. Ya has hecho suficiente, Maggie. No le debes nada a nadie. Tenía razón. Pero fui de todos modos. Era un restaurante que recordaba de cuando Nathan era niño. En aquella época, íbamos allí en ocasiones especiales, cumpleaños, boletines de notas, pequeñas victorias. Ahora estaba lleno de gente que no reconocía, caras que había visto en los periódicos, empleados, miembros del consejo de administración, socios, tratando de salvar algo de dignidad de lo que Richard había dejado atrás. Nathan estaba de pie junto a la ventana, incómodo con un traje que probablemente costaba más que mi sueldo anual. Cuando me vio, cruzó la sala con 3 largos pasos. Gracias por venir, dijo en voz baja. Asentí con la cabeza. No nos abrazamos. Me llevó a una mesa apartada, lejos de los demás. No pronunció ningún discurso, ni se subió al estrado. Simplemente me entregó un pequeño sobre. Voy a quitar el apellido Morgan de mi fundación, dijo. Voy a empezar de nuevo bajo otra bandera. Abrí el sobre. Dentro había un solo papel.
La escritura de la propiedad de la colina. Mi tierra. El legado de mi familia restaurado. Me ardían los ojos, pero no lloré. No delante de él. No después de todo. Nunca fue suyo para dármelo, le dije. Lo sé, respondió Nathan. Solo quería ser yo quien lo devolviera al lugar al que pertenecía. No volvimos a hablar en toda la noche, y no importó. El cierre no siempre llega con abrazos cálidos. A veces llega con el silencioso intercambio de devolver un nombre a las manos que se lo ganaron. Al salir del restaurante, miré atrás por última vez, no a Nathan, sino a la vida que dejaba atrás. La mujer que entró en ese edificio había sido invisible. La mujer que salió era todo lo contrario. Y en mi bolsillo, doblado como un mapa del tesoro, estaba un futuro que por fin estaba lista para reclamar. Hay algo sagrado en la tierra virgen. Sin ruido, sin hormigón, sin pretensiones, solo árboles que han permanecido más tiempo que la mayoría de las promesas y tierra que recuerda a quien pertenece. Me paré al borde de la tierra de mis padres, la propiedad Hill, mientras el sol se filtraba a través de los árboles de Carolina. Me había llevado décadas volver aquí, no porque no pudiera, sino porque no creía que lo mereciera. Porque Richard me había hecho creer que no tenía derecho a nada más allá de su sombra. Pero ahora esta tierra era mía de nuevo. Oficialmente, sin lugar a dudas. Solo había traído unas pocas cosas conmigo. Una silla plegable, una vieja fotografía de mi madre, y una carpeta de cartón con el sello de los permisos del condado. Dentro había planos de un lugar que nunca pensé que vería. No sería grande, solo un edificio, una pequeña casa en medio, escondida entre los árboles, un lugar seguro, un lugar para mujeres que habían sido borradas, descartadas o ignoradas como yo. Se llamaría El Faro, porque a veces lo único que necesitamos es que alguien nos recuerde que seguimos aquí, que seguimos importando. Utilicé discretamente la indemnización que recibí. Quizás fue el último acto de penitencia de Sara. Nunca volví a hablar con ella. No era necesario. Renunció a sus derechos para evitar verse arrastrada al colapso legal que se tragó a Richard por completo. En cuanto a Richard, lo último que supe es que vivía solo en un apartamento en el oeste. Sin título, sin puesto en la junta directiva, sin herencia, sin imperio. Desapareció de la vista pública como el humo después de un incendio, y yo lo dejé ir. Tenía cosas mejores que hacer. El día de la inauguración fue un sábado. Sencillo. Sin prensa, sin corte de cinta, solo una reunión de mujeres, algunas homosexuales, algunas jóvenes, todas con historias nunca escuchadas en habitaciones nunca escuchadas. Nos sentamos en círculo, bebiendo limonada en vasos de papel, compartiendo silencio y fuerza a partes iguales. Cuando me tocó hablar, no ensayé. Simplemente me puse de pie. Me llamo Margaret Hill, dije. Durante 40 años fui el pilar de algo por lo que nunca se me reconoció. Lo di todo por alguien que me decía que tenía suerte de estar a su lado. Y cuando no tenía nada más que dar, me dijo que me fuera. Lo dejé. Pero se olvidó de algo. Se olvidó de que las mujeres como nosotras no nos marchamos sin más. Observamos. Esperamos. Y cuando llega el momento adecuado, nos levantamos. Un murmullo de acuerdo recorrió el grupo. Las cabezas asintieron, los ojos se llenaron de lágrimas. Y no necesito aplausos, añadí. No necesito titulares. Solo necesito que lo sepáis. No sois invisibles. Nunca. Lo habéis sido. No aplaudimos. Solo nos sentamos juntas a la luz. Y, por primera vez en mi vida, sentí paz. No porque hubiera ganado, sino porque había recuperado mi nombre, mi voz, mi valor. Y mientras los árboles se mecían suavemente detrás de nosotros, supe que mi historia ya no era sobre lo que había perdido.
Era sobre lo que había elegido construir en silencio, con constancia, de forma inolvidable. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.